Aleluya, amén. Somos un pueblo que tiene esperanza y Dios tiene esperanza. Por eso Él nos llamó. Él tiene una expectativa muy grande. Es por eso de que nosotros estamos aquí juntos para ver, oír la palabra del Señor. Y eso en el libro de Efesios. Mas primero yo quiero agradecer al Señor por la iglesia en Piracicaba que nos recibió. Hubo un imprevisto en Riverón Preto y no se pudo realizar la conferencia ya, mas inmediatamente los hermanos de aquí, de Piracicaba, fueron bastante receptivos y se hizo posible esta alegría que estamos disfrutando y vamos aún a recibir la palabra del Señor. Yo estoy realmente contento, alabo al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestro medio, algo maravilloso. Ni siquiera llegamos a pensar o imaginar todo lo que el Señor ha hecho en nuestro medio. Yo incluso pienso hasta hoy de que esto es un sueño, porque miren, no mucho tiempo atrás, hace 5, 6, 7 años, incluso 10 años atrás, nosotros no teníamos mucha expectativa de que el Evangelio por medio de nosotros pudiese alcanzar a las personas en las calles. Y de esa forma no tendríamos cómo cumplir Mateo 24, versículo 14, y será predicado este Evangelio del reino a toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y este Evangelio del reino solamente puede ser predicado por quien vive la realidad del reino de los cielos. Por eso, amados hermanos, el Señor nos escogió. El Señor invirtió mucho en nosotros desde que el hermano Dong fue llamado por el Señor. En 1960 vino aquí a Brasil y todo lo que ocurrió desde allá hacia acá, el Señor invirtió mucho en nosotros. Nosotros somos llamados por el Señor y ahí, con tantos tropiezos, tantas dificultades, el Señor poco a poco consiguió trabajar en nosotros. Y ahí, 6 años atrás, 7 años atrás o incluso 10 años atrás, yo pensaba así, miren, Señor Jesús, mi edad ya estaba corriendo, hermanos, se está avanzando y el tiempo no se detiene. Y hay tanta riqueza, Señor, que has dispensado aquí en la iglesia, tanto trabajo que tú hiciste en nuestro medio. A veces, hermanos, miren, tantos problemas sucediendo y nosotros pasamos por muchas situaciones difíciles, principalmente el hermano Dong, que estaba a nuestro frente, cuidó de todo eso. Era como un gran paraguas. Mas yo dije, hermanos, Señor Jesús, esto no es posible, de que yo termine mi vida de esta manera, sin expectativa, de traerte de vuelta. Y éramos un grupo, hermanos, de cierta manera, un grupo desconocido por el pueblo, por el público en general. Y nosotros construíamos nuestro local de reuniones, así como esta propiedad, y los vecinos nos veían entrando y saliendo. Y al comienzo teníamos incluso miedo de colocar ahí un letrero. Y éramos misteriosos. ¿Quiénes éramos nosotros? Y por más de que nos esforzábamos en predicar el Evangelio, ahí en las calles, con los vecinos, no teníamos un efecto o algo que nos mostrara de que íbamos a traer al Señor de regreso. El Señor había invertido tanto en nosotros. Piense un poco eso en su vida, quien está más tiempo aquí en la vida de la iglesia. No es posible que el Señor haya invertido tanto en nosotros y nosotros llevemos todo esa inversión al cajón, a la tumba. No es posible llevarlo ahí. Yo quedé preocupado con eso y el Señor aún ahí me habló por medio del hermano Dong. Decía, vamos a demorar entonces más 200 años para traer al Señor de regreso. Entonces, ¿por qué el Señor invirtió tanto en nosotros? Hermanos, gracias al Señor, el Señor ya estaba preparando alguna cosa. Y desde la partida del hermano Dong en 2017, el Señor comenzó a hacer un trabajo maravilloso.
a través de la simplicidad de un grupo de jóvenes cuidadores del hermano Dong, que creyeron que el hermano Dong era un profeta, creyeron en la palabra que él dijo para ellos, de que ellos serían un puesto de avanzada de colportores, que miren, ellos no sabían ni siquiera que era un colportor, mas gracias al Señor, hermanos, por la fe, ellos tomaron pose de esa palabra y el Señor usó ese pequeño grupo de jóvenes y trajo, hermanos, algo que cambió la vida de la iglesia, el avance de la obra, que es el colportaje dinámico. Y con eso, hermanos, con el colportaje dinámico, fueron introducidas otras herramientas e incluso revitalizadas otras herramientas, el avanza joven. Después vino la fábrica de vencedores. E inmediatamente ya teníamos también la necesidad de la red de cuidado, porque el colportaje estaba trayendo muchos contactos a la iglesia y no queremos perder más contactos. Las hermanas comenzaron ahí a armar la primera red de cuidado de mujeres ahí, la red de cuidado de las conectadas. Y así en adelante fuimos poco a poco ahí. La iglesia comenzó a tener la central de acogida, la red de cuidado de la iglesia, para que los jóvenes cuiden de los jóvenes. Y ahí finalmente, este año, también comenzamos con el grupo de hombres de oración. Y eso ha sido bastante fructífero. Muchos hombres están siendo introducidos en la vida de la iglesia. Eso es algo maravilloso. Cada semana, hermanos, personas están viniendo y miren, quien está practicando eso está viendo cuántas personas están siendo introducidas en la vida de la iglesia. Esas personas están viviendo con nosotros, edificando con nosotros, incluso saliendo a orar por las personas junto con nosotros. Eso es algo maravilloso. Y comenzamos con 300 colportores dinámicos en 2019 y comenzamos a formar 27 equipos de colportores dinámicos y en 2020 ya teníamos consolidados 300 colportores trabajando en las calles. Solo que vino la pandemia, hubo ahí un momento de detenerse, mas nadie puede detener el agua. Y retomamos el 2020 y el 2021. Todo también nuevamente comenzó a avanzar. Y el 2022, miren, parecía que éramos pocos, éramos 300 en las calles, ahora son 400. Más pareciera de que apareciéramos en todo lugar, alborotáramos en todo lugar en la tierra. De la nada surgen los colportores. Una persona en el sur fue abordado, fue al norte y también fue abordado, fue al centro, al este, al oeste, fue abordado en todo lugar, en Sao Paulo. Y esa persona se admira y dice, ustedes surgen de la nada, de la tierra. Entonces, hermanos, somos pocos. Si usted piensa, 300 hombres en todo el Brasil o 400 colportores, para la dimensión del Brasil es nada, más gracias a Dios. El Señor, así como multiplicó los 5 panes y 2 peces en aquel día y alimentó a 5,000 hombres, sin contar hombres y sin contar niños y mujeres. Miren, el Señor igual ha multiplicado este trabajo. Miren, yo ahora tengo mucha esperanza de aún ser arrebatado vivo junto con ustedes. Y eso se ha hecho posible. Miren, esa esperanza que ahora tengo, se ha hecho posible porque la velocidad con la cual están sucediendo las cosas, esa velocidad es sobrenatural. No conseguimos nosotros calcular toda la bendición que el Señor nos dio. No es por la capacidad de un hombre, no es por nuestra habilidad, es por el poder del Espíritu, el poder de la palabra. Cuando nosotros creemos, ese poder es accionado. Ese mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, ese poder está operando entre nosotros y por medio de nosotros. Entonces, hermanos, yo quería comentar diciendo eso. Yo quería introducirme en la palabra de hoy con eso para mostrar dónde estamos. Yo estaba muy contento porque la región 6 atendió ahí el desafío que les di de ir a Angola de una manera diferente, comenzando a trabajar de una manera más sólida, para que allí haya un centro de perfeccionamiento para la predicación del Evangelio, un CEPEV,
y ahí comenzar a formar colportores y trabajar ahí fuerte con el colportaje y ahí alcanzar personas que leen. Vamos a alcanzar personas que ya están en otra categoría. Vamos a alcanzar otra categoría de personas. Vamos a ganarlas también. Y gracias al Señor, esos 8 cooperadores que fueron a Angola, ellos invirtieron no poco dinero en la ida. Y la segunda fase ya comenzó. Ellos ya están allá unos 3 días, ¿no, Mauricio? Sí, están allá. 3 días en Angola. Y ellos ya están comprando un vehículo para el Expo Libro, para el CEPEV. Un vehículo, una van para el CEPEV. Y luego van a comprar también otro vehículo para el Expo Libro. Y van a inaugurar el primer CEPEV en Luanda la semana que viene. Y la segunda tropa, que es el CONESUR, invadió Kenia y están yendo en dirección a Uganda. Hermanos, en Kenia sucedió grandes milagros. Ahí los hermanos presentaron la inmersión en la palabra y de ahí comienza todo el trabajo sobrenatural. Ellos comenzaron a llamar no solo a los cooperadores que ya son adultos, sino llamaron la renovación importante. Nosotros llamamos a los jóvenes maduros, que no son ya tan jóvenes, mas sí son jóvenes maduros. Es hora de que estos jóvenes asuman responsabilidad. Y yo estoy hablando para ustedes. Los jóvenes más maduros ya están en el momento de asumir responsabilidad, colocar su hombro y decir, ahora es mi momento, mi oportunidad. Es momento de yo tomar mi responsabilidad. El Señor cuenta con usted. Y ahí el Señor llamó a ese grupo de jóvenes maduros para ir a Kenia y ellos fueron tan tocados con la inmersión en la palabra, fueron empoderados. Perdón de que yo use ese término de empoderados, porque empoderarse en portugués es sinónimo de apoderarse, mas yo utilizo esa palabra para poder expresarnos mejor, estar llenos de poder. Ellos fueron empoderados y el hermano Amir, Ribelino, Salomón los llevaron a las calles para practicar. Ellos volvieron muy contentos, vieron de que ese es el camino y ellos decían de que ese es el nuevo camino. New Way, decían ellos. Y miren, se tuvo en la tarde una reunión con los jóvenes, ahí los jóvenes maduros tuvieron una reunión con los jóvenes allá y perfeccionaron a esos más jóvenes. Y miren, ellos están encendidos en fuego. Si no fuese por esas herramientas, ¿qué manera nosotros tenemos de entrar en África de una manera sólida? ¿Qué oportunidad tenemos? No tendríamos oportunidad ni manera. Fue el Espíritu quien nos dio ese camino. Yo pongo mucha fe en África, hermanos. Las cosas van a explotar allá. Muchos jóvenes van a ser CEPEV. Muchos de ellos van a ser perfeccionados para ser colportores. Allá se va a tener instalaciones del CEPEV, se va a tener casa de colportores, se va a tener también los vehículos para la locomoción del CEPEV, también vehículos para el Expolibro. Y vamos a ahí también armar un bucafé, porque hoy los hermanos que nosotros tenemos contacto, muchos de ellos quedan en la periferia. Nosotros queremos armar un bucafé, establecerlo en el centro y ahí comenzar a ganar personas ahí más cerca del centro urbano. Por eso es de que es importante tener un bucafé. El Señor dio encargo del bucafé al hermano Donk y no fue en vano. Y algunos pueden decir, no, no funcionó en el pasado, no va a funcionar ahora. Hermanos, funciona en el lugar correcto. Y miren, allá en África estamos trabajando con cooperativas. Estamos trabajando también para poder armar el bucafé en un lugar muy bonito,
donde hay también restaurantes y centros comerciales. Vamos a colocar ahí el Bucafé para poder ganar personas. Hermanos, yo estoy muy alegre porque no, no es orgullo de nuestra obra, no, esta obra no es nuestra, esta obra es del Señor, porque todo parte de la voluntad de Dios. Efesios capítulo 1. Ahí todo comienza por el beneplácito de la voluntad de Dios, por el buen placer de su voluntad. Efesios capítulo 1, vamos a leer aquí. Efesios capítulo 1, versículo 1. Efesios 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda medición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, Dios tiene una voluntad y la voluntad de Dios es fuerte y la voluntad de Dios va a prevalecer sobre su voluntad, va a prevalecer contra la voluntad de sus enemigos. La voluntad de Dios, hermanos, es la cosa más fuerte de este universo. Todo pasará, mas aquel que hace la voluntad de Dios no pasará, permanecerá para siempre. Por eso, hermanos, el Señor Jesús en la víspera de su crucifixión, en el Getsemaní, no sé si ustedes recuerdan, mas Él estaba agonizando ahí. Su sudor, sus gotas de sudor, caían incluso como gotas de sangre. Él estaba tan angustiado. Mas Él dijo así: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, mas no sea como yo quiero, sino que sea como tú quieres. No sea hecha mi voluntad, mas sí sea hecha tu voluntad. Hermanos, Jesús dedicó su vida. Él se rebajó a ser un hombre y vivió aquí en la tierra. Vivió una vida normal, vivió una vida vil porque él era despreciado. Él se rebajó, se humilló para ser un siervo nuestro y aún obedeció al Padre hasta su muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Por causa de la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, la voluntad de Dios es algo muy fuerte. Y nosotros que estamos aquí en la tierra, no estamos acá para hacer nuestra voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Entonces, por la voluntad de Dios, el capítulo 1 y 2 de Efesios forman un solo bloque que nos revela el tema general de este libro. Ustedes sabían eso. El tema general del libro de Efesios está en el capítulo 1 y 2. Lo que Dios tiene en su corazón, lo que Dios tiene como su voluntad, lo que Dios planeó a través de su Hijo, esa voluntad, y cómo Dios tuvo que ejecutar a través del Hijo la redención y lo que realmente Dios quiere. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? Hermanos, todo eso está dentro de lo que Dios siempre quiso, aquello que satisface su corazón, el deseo de su corazón, aquello que le alegra y que le da placer. Ese es el beneplácito de su voluntad. Ese es el buen placer de su voluntad. Ese es el primer punto que yo quiero mostrar para ustedes. Si usted presta atención en la Biblia, en todo lugar, cuando se habla de la voluntad de Dios, usted va a ser impresionado. Yo no estamos aquí para hacer una obra cristiana maravillosa o para producir la iglesia más grande. No estamos preocupados en eso. Estamos preocupados en hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene que prevalecer en todo. Y eso va a prevalecer, pues Dios lo desea. Y para lo que Dios quiere realizar con su voluntad, miren, Él necesita bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eso quiere decir que
el producto que Él quiere obtener de nosotros es un producto espiritual, es un producto celestial, no es un producto terrenal, no es un producto físico, no es un producto material. Él quiere producir a través de lo físico. Él quiere producir a través de este cuerpo hecho del polvo de la tierra. Él quiere producir, Él quiere usarnos. Disculpen de que yo lo diga así. Él quiere utilizarnos como un vaso para producir algo maravilloso, algo celestial, algo espiritual. ¿Saben? A través de este vaso físico. Por eso, hermanos, este vaso físico necesita estar vivo. No sé si están entendiendo más. ¿Por qué vamos a las calles? A decir, puedo orar por usted. Porque vamos a traer vasos vivos para el Señor. No vamos a ir a predicar el Evangelio al cementerio, porque aquel que ya murió no va a servir más a Dios. Hay que ir a predicar el Evangelio a aquellos que están vivos. Ustedes están percibiendo ese encargo. Por eso Satanás quiere llevar rápidamente a algunos allá a la tumba. Algunos dicen, no, yo ya no quiero vivir, quiero quitarme la vida. Hermanos, no dejen que las personas se quiten la vida. Ellos son útiles para el Señor. Vamos a predicar el Evangelio para los vivos. En cuanto el hombre vive, da la oportunidad para que Dios pueda dispensar la bendición espiritual en los lugares celestiales, a ese vaso físico. Incluso nosotros, si morimos, ya perdemos las oportunidades para realizar la obra de Dios, y aquello que hicimos hasta ahora ya fue hecho, no se tendrá más oportunidad. ¿Entendieron? Entonces, por eso es importante tener un vaso vivo. Necesitamos predicar el Evangelio en cuanto las personas están en la calle, vivas, caminando, no cuando estén ya ahí en el ataúd. No, ahí ya no tiene chance. Vamos a predicar el Evangelio. A una persona viva, Dios consigue dispensar y bendecir con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Para qué? Para que de ese vaso físico Dios pueda producir un producto espiritual, un producto celestial. Y ese producto celestial va a finalizar en aquello que Pablo habla en Romanos 8. Yo ya leí varias veces para ustedes. Cuando venga la revelación de la gloria de los hijos de Dios, ahí van a ser la gloria, van a ser un ser glorioso, van a ser un ser espiritual, un ser celestial. A partir de la redención de nuestro cuerpo, este cuerpo entonces, cuando llegue allá, miren, ya habrá servido para lo que tenía que servir, pues produció aquel ser glorioso y celestial. Este cuerpo va a ser cambiado, será descartado, pues se tendrá la redención de nuestro cuerpo, y ahí el Señor nos dará un cuerpo de gloria. Ahí tenemos la gloria del Espíritu, ahí en el Espíritu, en el alma y en el cuerpo, todo nuestro ser estará en la gloria. Ese es el resultado final. Por eso, Dios está bendiciéndonos. Todo eso aún estaba en su voluntad. Nadie sabía lo que era. Entonces, ¿cómo Dios va a bendecirnos para conseguir ese resultado? Entonces, se tiene ahí la bendición del Padre, primeramente. La bendición del Padre es escogernos antes de la fundación del mundo. Dios es Dios y Dios habita en la eternidad. Él no está sujeto al tiempo. Él puede conocernos antes, antes de que el mundo fuese creado. Él ya nos escogió antes de la fundación del mundo para nosotros ser santos e irreprensibles, puros, limpios. Él ya nos escogió para ser un pueblo santo, un pueblo que el Señor va a cambiar de posición, una posición común del pecado. Él la va a cambiar para que tengamos una posición santa en Cristo, esa posición santa para que Dios pueda santificarnos interiormente. Fuimos llamados para ser santos e irreprensibles, ser totalmente llenados por la naturaleza santa de Dios.
Y ahí no solamente, miren, Él también nos predestinó para la filiación. ¿Qué es la filiación? No solamente nos llamó y nos predestinó. ¿Qué es predestinar? Yo ya hablé eso. Predestinar, hermanos, es Dios escogernos, Él marcarnos. Marcar le marcó a usted. Esa marca es el Espíritu Santo. Él le selló y dijo, este es mío, me pertenece a mí. Y no solamente le selló a usted, sino le colocó una etiqueta. Y dijo, este aquí tiene un destino. ¿Cuál es su destino? Es la filiación, la plena filiación. ¿Qué es la plena filiación? La plena filiación requiere de que nosotros creamos en Jesús, nazcamos del Espíritu también. Cuando nosotros creemos en Jesús, Él nos da el poder de ser hechos hijos de Dios, mas no basta solamente con eso, basta solamente con eso, hermanos. No, necesitamos crecer cada día hasta llegar nosotros a la madurez. Un niño no puede recibir la herencia del Padre, necesita convertirse en un adulto y luego necesita madurar, conocer el corazón del Padre, hasta que un día sea el heredero del Padre. Ese es el proceso de la afiliación y Dios está haciendo eso con nosotros, hasta que yo y usted seamos la herencia de Dios y Dios sea nuestra herencia. Yo estoy anticipando la bendición del Espíritu ahora. Y ahí viene que la bendición del Hijo. Solo que todos nosotros estamos involucrados, miren, con el pecado y la muerte. No es así, en el comienzo estábamos así. Miren, y Jesús tuvo que venir acá a la tierra. El trato que le dieron a él fue muy cruel. Los romanos eran horribles. Lo azotaron, lo lastimaron y la muerte de cruz era la peor muerte. Lo trataron como un malhechor, como un bandido, un ladrón. Y miren, él sufrió todo eso para poder hacer la redención por nosotros. Él vino para rescatarnos por medio de su sangre, comprarnos, para hacernos útiles para Dios. Éramos inútiles, no servíamos para nada. Mas, ¿cuál es el misterio de su voluntad? No es solamente eso. El versículo 9 de Efesios 1. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nadie sabía lo que era el misterio. ¿Qué es lo que Dios realmente quería? Dios quiere encabezar todas las cosas en Cristo. De que Cristo tenga toda la autoridad y pueda gobernar sobre todo. Por eso, hermanos, estamos llegando a ese punto final. Cristo quiere llenar todos los vacíos. No puede haber un vacío de poder. Él tiene que llenar todas las cosas. Yo voy a comentar eso después. Mas, hermanos, gracias a Dios, ese es el trabajo que estamos realizando. Vamos a dejar de que Cristo nos encabece a nosotros, a usted y a mí. Vamos a dejar que Él nos encabece. Amén. Si usted quiere hacer la voluntad del Padre, entonces primero debemos ser encabezados. Y ahí llega el momento de nuestra práctica. Nosotros oímos un día oímos la palabra de la verdad, que es el Evangelio de nuestra salvación, y también creímos. Cuando nosotros creemos, el Espíritu nos selló. Cuando el Espíritu nos selló, nosotros comenzamos, ustedes, que antiguamente, miren, yo trabajaba en una firma, ustedes conocen eso. Todo lo que pertenece a ese patrimonio de la empresa, miren, antiguamente se tenía esa placa pequeña que se colocaba. Ellos colocaban en los muebles que decía una placa pequeña, ¿no? Este mueble, esta pertenencia es de propiedad de la empresa. Cuando usted creyó, mire, cuando usted creyó en la palabra de la verdad, en el evangelio de su salvación, usted recibió esa placa pequeña de patrimonio. Usted ya no es más de usted mismo, usted ahora es de Dios. Usted pertenece a Dios, ya no pertenece más a usted mismo. Ese es el sellar del Espíritu. Y por otro lado, ese Espíritu Santo también es nuestra garantía, nuestras arras, de que Dios también será nuestra herencia.
El objetivo de Dios, hermanos, es de que Dios quiere ganarle a usted totalmente. Dios quiere tomar pose de usted por completo para que usted sea su herencia. Y así también el Señor le dio el Espíritu Santo para que usted al experimentarlo, al tenerlo como garantía, usted puede experimentar lo que es Dios y tomar pose de Dios, ganar más de Él. Y así Dios será su herencia. Al final, miren cuán rica es nuestra experiencia con Dios hoy, principalmente en este momento. Cuán rica es esta experiencia. Mas imagine, hermano, hoy nosotros tenemos una alegría inefable, como Pedro dice en su epístola, una alegría inefable, llena de gloria. Imaginen aquel día, cuando nosotros tomemos pose de Dios en su plenitud. Hoy teniendo el Espíritu Santo, estamos llenos. Y eso simplemente es una prueba pequeña. Imaginen en la plenitud. En esa primera parte de Efesios podemos ver todo lo que Dios planeó. Y luego enseguida se comienza a hablar de que nuestros ojos, los ojos de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, deben ser iluminados para que podamos conocer cuál es la esperanza de nuestro llamamiento, para que podamos conocer cuál es la expectativa que Dios tiene con respecto a nosotros. Dios quiere hacernos su herencia, Él quiere trabajar y trabajar para poder llenarnos con su gloria. Y también nos dice cuál es la riqueza de su gracia en la herencia que son sus santos y cuál es la suprema gracia de su poder para con nosotros que creemos. Miren, cuando nosotros creemos, hermanos, nosotros tenemos poder. Nosotros podemos accionar ese poder, el mayor poder de este universo, más que la bomba atómica, más que la bomba nuclear. Hermanos, nosotros podemos accionar el mayor poder de este universo, que es la suprema grandeza de su poder, el poder que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, el poder que ascendió a Jesús por encima de todas las cosas, ahí en las regiones celestiales, a la derecha de Dios, a la diestra de Dios. Ese poder hace de que todas las cosas estén debajo de los pies de Cristo. Y Dios desea de que todas las cosas sean encabezadas por Cristo. Mas para ese trabajo, Él dio Cristo como cabeza a la iglesia. Miren, la iglesia va a ejecutar todo eso. El misterio de su voluntad, el versículo 9 y 10, va a ser ejecutado por la iglesia. Yo y usted, hermano, miren, nosotros la iglesia de la cual yo soy parte, usted es parte, el cuerpo de Cristo, será de gran utilidad para aquel que es la plenitud, aquel que llena todo en todo. Miren, yo tenía la curiosidad de cómo Cristo va a llenar todo en todos, todo en todo. ¿Cómo es que Él va a lograr eso? Yo me quedaba pensando, imaginemos el universo es infinito, no es un universo físico, es el universo espiritual. ¿Cómo es que Cristo va a llenar todas las cosas? Y aquí el ejemplo. Disculpen de que yo utilice ese ejemplo. Yo utilicé incluso a Río de Janeiro, más la verdad sucede en todo lugar. Ahí, los morros cariocas, donde no se tiene esas regiones, donde no se consigue gobernar con el gobierno, esos lugares alejados. Miren, donde hay vacío de gobierno, incluso bandos criminales asumen el poder. Miren, de que Cristo asuma el poder es para que no haya un espacio vacío en el cual Cristo no esté gobernando. Porque si hay un espacio vacío donde Cristo no está gobernando, ahí sí hay posibilidad de que otro gobierne. Mas la voluntad de Dios es de que Cristo encabece todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. No puede haber un espacio vacío. No puede entrar criminalidad, no puede entrar algún grupo criminal. Cristo tiene que ser todo en todos. ¿Y ahí cómo es que va a hacerlo?
¿Cómo Él va a lograrlo? Va a hacerlo a través de nosotros. La iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. La iglesia va a dar lugar para que se lleve a cabo ese trabajo, va a dar un cuerpo a Cristo para que logre ese trabajo. ¿Y cómo lo va a lograr? Va a llenar primeramente nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro relacionamiento en la iglesia, la edificación. Tenemos problemas, tenemos dificultades. Dejemos de que Cristo llene todo espacio. Eso no es maravilloso. Ese es el plan de Dios. Y nosotros vamos a hacer esa plenitud. Vamos a participar de eso. Hermanos, yo tenía esa dificultad. Cristo es realmente infinito. Más la iglesia es un poco inferior a Cristo. Cristo va a llenar todo en todo, más la iglesia es un poco más pequeña. Entonces, además de la iglesia va a llenar algunas cosas. Yo decía eso, más miren, la iglesia es la plenitud de aquel que todo llena en todas las cosas. Hermanos, ¿cómo es que nosotros vamos a participar? Nosotros vamos a participar de ese proceso porque somos la iglesia. Vamos a hacer su plenitud. No menospreciemos a nadie, no nos menospreciemos a nosotros mismos. Dios quiere trabajar de tal manera de que el cuerpo de Cristo sea Cristo mismo. Dios quiere trabajarle a usted como miembro del cuerpo de Cristo hasta que esté tan lleno de Cristo, de que usted sea el propio Cristo. Ahí Cristo trabajando en usted va a lograr eso. Dios quiere hacer eso. Mas miren, llegando al capítulo 2, se continúa en el tema general. ¿Cómo es que Dios va a hacer eso? Ese pueblo cayó. Este pueblo está muerto en sus delitos y pecados. ¿Cómo es que se va a lograr todo lo que ya nombramos? Ahí viene el capítulo 2. La gracia de Dios que no conseguía alcanzarnos porque nuestra condición era tan lamentable. Miren, Dios siendo rico en misericordia, con el gran amor con que nos amó, Él usó su rica misericordia para alcanzarnos hasta aquel lugar donde la gracia ya no nos alcanzaba. Dios, siendo rico en misericordia, con el gran amor con el que nos amó, nos rescató de la muerte y nos trajo hacia la gracia. Y por la gracia somos salvos. Mas eso está todavía dentro del plan de Dios. Ahí en el capítulo 2, Él quiere mostrar en los siglos venideros la suprema riqueza de su gracia en bondad para con nosotros. Todo lo que Él hizo con nosotros es una gran muestra de la bondad de Dios para con nosotros. ¿Dios es bueno o no es bueno, hermanos? Su misericordia fue a rescatarnos. Eso es bondad, demasiada bondad. ¿Y eso por qué? Por causa del gran amor con el que nos amó. Eso es bondad, hermanos. Y Él nos trajo a la gracia, y por la gracia somos salvos. Y todo fue por gracia, es gratuito. No tuvimos que pagar nada. Es de gracia. Dios nos dio un regalo. Eso es bondad de Dios. Y en el final, por eso Él dice, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hermanos, a veces ahí por eso podemos ver el hombre caído cómo es. Él tiene ahí un poco de logros, ahí de éxito y dice, yo soy algo, yo lo logré. Hermanos, no es por nosotros que haya algún éxito en lo que hacemos. Eso no viene de nosotros, no es por nuestras obras, no es por mi obra, hermanos. Todo lo que está sucediendo no es por mi obra, es por la fe en la palabra. Y el Señor está realizando todo eso para que nadie se gloríe. No tenemos nada de qué gloriarnos. Por eso, hermanos, yo vivo repitiendo, ¿de quién es el reino de los cielos? Es de los pobres en espíritu. Hermanos, nosotros no somos la gran cosa. No vamos a creer de que somos algo más allá de lo que nosotros somos. Somos aquellos humildes de espíritu, con un corazón compungido, con un espíritu contrito. Hermanos, vamos a siempre arrepentirnos. Hermanos, depende de nosotros.
por menor que sea nuestra capacidad, si nos jactamos, vamos a estancar la obra de Dios. Por eso vamos a mantenernos siempre humildes, porque no es por obras, no es de nosotros, sino es por la gracia de Dios. Pues ahí dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nosotros somos la obra maestra, esa obra de aquí, hermanos, esta hechura suya, hermanos, es porque su obra maestra es poema en idioma original. Esta obra ha sido creada en Cristo Jesús. Esta obra, hermanos, es de otro nivel. No es en el nivel de la creación, de la primera creación. Es de esta primera creación que se tuvo, Dios crear una nueva creación. Por eso es que esa nueva creación, hermanos, es la obra maestra de Dios. Mas si usted ve la naturaleza, miren, a mí me gusta ver aún, lo veía de joven, me gustaba ver mucho los documentales sobre la naturaleza y yo quedaba con la boca abierta y boquiabierto, viendo cómo Dios en su sabiduría colocó un equilibrio ecológico, cómo Dios había creado cada cosa, cada animal de una manera tan delicada y maravillosa. Y si usted fuese alguien que entiende el cuerpo humano, usted no imaginaría cuán perfecta es aquí esta máquina. Esto es perfecto. Solo la vista nuestra es difícil de que la ciencia pueda replicar. No se puede crear algo que pueda enfocar rápidamente los colores, las imágenes. No es posible crear algo así. Miren, esto es algo maravilloso. Esto acá es una máquina muy preciosa. Vean los ojos de un águila. A tanta distancia puede ver grandes cosas. Eso es una maravilla. Solamente Dios podría haber creado eso. Ahora imagine la nueva creación. La obra maestra, realmente la obra maestra. A mí me gusta mucho esa palabra crear acá, que dice que Él nos creó. Miren, este creó en el idioma original no es simplemente creación, sino es crear algo para ser habitable. Él no está creando un cuadro bonito, una Mona Lisa, no está haciendo una escultura bonita para hacer una exposición, sino cuando Él creó nuevamente nosotros, nos creó para ser útiles, para ser habitables. Cuando Él crea algo es para ser habitable. Entonces la creación que Dios hizo y principalmente el hombre es para que el hombre sea habitable. Miren, el hombre, miren, toda la creación fue creada, la tierra fue creada para que sea habitable por el hombre. Mas luego, miren, a partir del hombre, Dios quiere producir una nueva creación. Mas esa nueva creación, ¿para qué es? Es para que Dios pueda habitar. Todo eso está dentro del plan de Dios. Solo que enseguida, ahí hay un problema aún. No solo la cuestión de la muerte espiritual, no solamente la cuestión del pecado, no solamente Dios intentando rescatarnos y salvarnos por la gracia. Luego viene el colocarnos en el cuerpo de Cristo. Mas ahí sucede algo interesante, la enemistad entre nosotros. Y ahí se habla de los judíos y griegos. ¿Qué es lo que realmente causa problemas entre nosotros? Porque Dios quiere edificarnos juntos. Esta nueva creación, hermanos, necesita transformarse en algo habitable. Mas ¿cómo Él va a habitar esta nueva creación si un miembro del cuerpo mira a otro y dice, yo no concuerdo contigo, yo no quiero vivir contigo, no quiero servir contigo? ¿Cómo es que Dios va a conseguir habitar ahí? En una casa, si sus hijos están peleando todo el tiempo, usted tiene descanso en su casa. No, usted no tiene descanso y no quiere habitar ahí. Dios necesita resolver el problema de la enemistad. ¿Y qué es lo que nos divide, hermanos? Es nuestra carne, el pecado que está en nosotros, la naturaleza pecaminosa que entró en nosotros. Eso nos hizo a cada uno de nosotros
diferentes, cada uno teniendo sus preferencias, teniendo la ley de mandamientos en forma de ordenanzas. Cada uno tiene sus ordenanzas. Cuando ustedes eran recién casados, uno de los cónyuges, uno de los cónyuges está durmiendo ahí con el cobertor y el otro quiere también el cobertor y se van quitando ahí el cobertor. Uno quiere dormir con luz y otro dice no, no quiere dormir con luz. Y miren, uno quiere dormir con la ventana abierta, le gusta la ventilación y al otro no le gusta, le hace frío y quiere cerrar la ventana. Uno es rápido y el otro es lento. Cada uno de los cónyuges tiene sus ordenanzas, tiene su manera de ser, tiene su manera de pensar y usa su regla, su vara de medir para el otro. Y ahí se causan enemistades, se causan problemas entre nosotros. Ahora transportemos eso a la vida de la iglesia. Transportemos eso a la iglesia, donde necesitamos ser edificados juntos. Miren, Dios no va a conseguir la edificación de ninguna manera si nosotros hacemos las cosas de esta manera. Mas Él va a conseguir si nosotros somos esa obra prima y confiamos en que Cristo murió en la cruz por nosotros y de que Él ya derribó la pared de separación. La pared de separación que nos dividía. Hermanos, gracias a Dios, estamos siendo trabajados, reconciliados con Dios. El versículo 16 dice, el versículo 15, logró poner fin. Hermanos, Él abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Miren, solo hay una solución. Él necesita crear de nosotros un nuevo hombre. Ese nuevo hombre, miren, en él ya no hay libre, esclavo, judío, griego. Cristo es todo en todos. Por eso, hermanos, el secreto es Cristo llenarnos con sus riquezas insondables. Él está llenándonos, cambiando esa vieja naturaleza de mi yo y también la vieja naturaleza de mi esposa, y poco a poco nosotros estamos siendo llenados de Cristo. Cuanto más nos vamos llenando de Cristo, nosotros estamos teniendo más la misma personalidad, la misma dirección, la misma voluntad. ¿Por qué? Porque Cristo está ganando más espacio, más territorio en nosotros. Y eso es lo que el Señor está haciendo. Y no solamente eso, hermanos. Miren, dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Miren, Dios quiere tener un cuerpo vivo, un solo cuerpo, y quiere hacernos miembros de ese cuerpo vivo. Él está haciendo ese trabajo. Yo voy a resumir ahí. Miren, ahí viene la familia de Dios. Nosotros somos de hecho la familia de Dios. Nosotros estamos siendo edificados para eso. Cuando somos tratados como hermanos y nosotros tratamos a los demás como hermanos, no es un formalismo religioso, es porque somos la misma familia, la misma casa. No miramos al otro como enemigo, como un competidor, como ahí alguien diferente a nosotros, un villano, un enemigo. No, nosotros estamos siendo edificados juntos en el fundamento de los apóstoles, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Eso que Dios está haciendo como una obra prima, una nueva creación, es un edificio, es un cuerpo vivo, más también un edificio. Y ese edificio, hermanos, podemos ver de que va a ser la nueva Jerusalén en el futuro. Por eso Él necesita edificarnos bien ajustados, coordinados, para poder ser un edificio sólido. Recuerdan que hablamos de ese proceso de concreto. Nosotros somos materiales de construcción sueltos, más cuando somos edificados juntos. Nosotros somos un edificio sólido y nosotros tenemos una fundación sólida porque Cristo es la piedra angular y Cristo va a ser también ahí la piedra de remate en Zacarías 4. Y vamos a casarnos con Cristo en las bodas del Cordero en Apocalipsis 19 y vamos a unirnos a Él. Vamos a volvernos una sola cosa. Cristo, la iglesia,
convirtiéndose en esa piedra que va a herir a aquella gran estatua de Nabucodonosor. Va a herir sus pies y vamos a derribar esa gran estatua en la última guerra, en la batalla del Armagedón. Ahí los vencedores ya habremos sido arrebatados. Por eso yo tengo esa esperanza. Allá en los cielos vamos a participar de las bodas del Cordero. Vamos a unirnos a Cristo para esa última batalla. Esa piedra, seremos esa piedra que va a destruir los pies de la estatua y ya no quedará nada del gobierno humano. Esa piedra se convertirá en una gran montaña. Será el reino de nuestro Señor Jesucristo para siempre. Hermanos, ese es el edificio que Dios quiere hacer, más el producto final del tema general. ¿Qué Dios quiere producir? ¿Cuál es el resultado final? De Dios bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En el último versículo del capítulo 2. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué quiere Dios? Quiere una habitación, un lugar de habitación. Dios quiere producir de nosotros personas tan diferentes, de relacionamiento tan difícil. Él quiere obtener de eso una habitación. Y ahí el poder decir, por fin voy a entrar en mi descanso del séptimo día. Y ese séptimo día será el milenio. Después de ese séptimo día, vendrá el descanso para toda la eternidad. Eso es Efesios capítulo 1 y 2. El tema general de Efesios que se puede percibir al comienzo, lo que Dios quiere. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vamos a trabajar en esa dirección. Amén. Vamos a trabajar en esa dirección. Mas para eso viene el capítulo 3. Comienza la práctica. ¿Cómo es que Él va a hacer todo eso en los días de hoy? ¿Cómo es que va a hacer ese trabajo? Ahí Él comienza a hablar. Comienza a trabajar con los dispensadores. Versículo. Pablo dice en el capítulo 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Hermanos, para ser un dispensador, nosotros tenemos que tomar a Pablo como modelo. Usted quiere ser alguien que dispensa las riquezas de Cristo para la iglesia. Usted quiere ser. Entonces tome a Pablo como modelo. No tenga libertad para usted mismo. Usted es un prisionero de Cristo Jesús. Usted ya no tiene libertad para hacer lo que usted quiere. Dios es quien le gobierna, Cristo es quien le gobierna. Pablo podría haber escogido un camino más sencillo, más fácil. Si él hubiera sido como Santiago, no el apóstol que fue muerto por Herodes, sino Santiago, el presbítero que agradaba a los judaizantes. Si Pablo hubiera sido así, él no habría sido perseguido. Mas él fue fiel al evangelio, habló fielmente, no buscó agradar a los judaizantes, él fue perseguido por ellos y murió por causa de esa persecución. Pablo no tenía libertad para hacer política. Él no tenía libertad para ser agradable a los hombres. Él necesitaba ser agradable a aquel que lo había contratado, digámoslo así, aquel que lo había instituido, aquel que lo había llamado. Por eso necesitamos ser esos prisioneros de Cristo Jesús, no reclamar libertad para nosotros. Hermanos, la libertad es dentro de Cristo Jesús. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Esa dispensación, esa administración viene de oikonomía en griego, que se refiere, miren, ustedes saben, oikonomía habla respecto a una administración de la casa de Dios. El gerenciamiento de la cual el dueño de la casa quiere que nos hagamos cargo. Entonces, ese es un significado claro de lo que es oikonomía. Y en ese contexto, Pablo está siendo como un mayordomo. Por eso a mí me gusta, y yo quise utilizar este término. Pablo estaba siendo un dispensador, para que podamos entender mejor.
Pablo era un dispensador de las riquezas de Dios para distribuirlo, todo eso, a los miembros de la casa, que es la iglesia como la familia de Dios. Entonces, ¿cuál es la función de un apóstol? El apóstol es el dispensador, porque él recibe de Dios esa bendición espiritual, esa riqueza, la palabra. Él no puede retener para sí. Él es un dispensador porque él es solamente un intermediario. Él no es un dueño, él es un intermediario, un canal. Él recibe de Dios esas riquezas y necesita dispensarlas, distribuirlas. A mí me gusta también esa palabra, distribuir. Entonces Pablo distribuía las riquezas de Cristo para que la iglesia pudiese ser beneficiada de todas esas riquezas, pudiese ser beneficiada del propio Cristo que era enviado para los miembros. Mas ahí tenemos que entender algo. Pablo no podía trabajar solo. Pablo, claro, era el canal que era escogido. Versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ahora voy a cambiar al versículo 7 para avanzar más rápidamente, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hermanos, él sabía cuál era su trabajo. Él sabía que era un canal. Miren, hermanos, entre todos los apóstoles, Pablo tuvo una porción importantísima. Si Pablo no nos hubiese hablado toda la revelación que él recibió de Dios, entonces hoy muchas cosas en la Biblia se estarían nubladas para nosotros, estarían siendo un misterio. Mas Pablo fue fiel, queridos hermanos. Él estaba sintonizado. Él tenía un corazón puro y limpio. Dios podía contar con él para traer esa revelación grandiosa para nosotros. Ese misterio fue dado para él, tanto de que él completó la palabra de Dios. Eso dice Colosenses. Entonces, hermanos, Pablo fue realmente ese siervo muy fiel al Señor. Solo que, hermanos, ahora en la noche yo quería enfatizar un poco de que el Señor no solamente tiene a Pablo, después de que Pablo recibe esas riquezas, él necesitaba, hermanos, de sus cooperadores. Él necesita de sus dispensadores. Por ejemplo, yo ya usé eso. Apocalipsis capítulo 1. Amén. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo. Eso ya en el tiempo de Juan. Hermanos, la revelación siempre es la riqueza que un apóstol recibe. Y él necesita dispensar. Él necesita ponerlo delante y dispensarlo. No puede retenerlo. Miren, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Qué quiere decir? Dios quiere mostrar para un grupo de dispensadores que yo llamé en uno de los mensajes. Yo llamé a ellos centros de distribución. Miren, Dios requiere de un centro de dispensación en la iglesia. Un centro dispensador en la iglesia. Hay muchos hermanos que tienen un amor reverente a la palabra. La inmersión en la palabra nos vino a ayudar, hermanos, para entre nosotros producir más dispensadores. Si usted ama la palabra con reverencia, si usted entra profundamente en la palabra, usted se convierte en qué? Usted gana la realidad de esa palabra y usted está apto para qué? Usted está habilitado para distribuir. ¿Qué empresa?
una gran fábrica, imaginen, no tiene su centro de distribución. Miren, toda fábrica tiene esa producción de productos, más tiene centros de distribución para alcanzar a los que consumen esos productos. Miren, Pablo recibió la revelación, mas tenía un grupo de siervos que recibían esa revelación. Hay ese grupo de siervos y Dios es muy, muy sabio. Miren, en este caso aquí en Apocalipsis, Dios entrega la revelación a Juan y Juan no considera que la revelación es para él solamente. Él la transmite a un grupo de siervos y ese grupo de siervos tiene que distribuir a la iglesia. Entonces, hoy de la misma manera, hermanos, yo quiero ya trabajar de una manera más práctica. Ustedes aquí, del interior de Sao Paulo, hermanos, vamos a necesitar de muchos dispensadores. Vamos a disponernos. Usted quiere disponerse. Vamos a ser aquellos que participan del centro de distribución. Da para proyectar Zacarías 4. Yo usé en el último mensaje, en la última reunión. Zacarías 4, hermanos, nos muestra muy bien eso. Aquella figura de los dos olivos. Tenemos el candelabro, que es la iglesia, como el cuerpo de Cristo, funcionando. Las lámparas encendidas están con fuego, iluminando, haciendo su trabajo. Mas ¿de dónde viene todo ese suplir de aceite? Viene de los dos olivos. Y de esos dos olivos salen dos ramos, esas dos ramitas de las cuales se derrama ese aceite dorado para ahí esos dos tubos de oro. Miren, y ahí en ese caso podemos ver de que era Pablo y Juan que recibieron la revelación, mas no retuvieron para sí mismos la revelación. Ahí como canales distribuyeron, derramaron ahí el aceite sobre un recipiente, una vasija en Zacarías 4, y esa vasija es ese grupo de dispensadores, de personas que llevan en serio lo que Dios habla, lo toman muy en serio. Hermanos, ustedes saben, vamos a suponer, disculpen de que lo diga así, Dios, miren, de aquí a 10 minutos Dios quiere hablar con usted en aquella sala de allá. ¿Cómo es que usted recibiría la palabra de Dios de aquí a 10 minutos? Usted ya quedaría ahí con temor y temblor, ¿no es así? Y usted ya iría con toda reverencia, ¿qué es lo que Dios va a hablar conmigo? Solo que cuando el apóstol Pablo hablaba, cuando el apóstol Juan hablaba, no todos tenían esa actitud de temor y temblor, de reverencia. Si Dios realmente le dijera a usted, voy a hablar contigo de aquí a 10 minutos allá, ¿usted qué diría? Miren, yo diría, estoy temblando, ¿qué es lo que el Señor quiere hablar conmigo? Miren, cuando el Señor dispensa a través de sus siervos, de su siervo Juan, de su siervo Pablo, cuando Él dispensó, Él estaba hablando con las personas y las personas que recibían, los que tenían amor reverente, aquellos que amaban la palabra, aquellos que temblaban con la palabra, porque hay una versión que dice, ¿no? Aquellos que son reverentes, aquellos que tiemblan a mi palabra. Entonces, miren, si nosotros temblamos cuando el Señor habla, estamos teniendo una reacción. ¿Por qué? Porque es una orden y tenemos que ejecutarla. Ese grupo de personas que reciben con reverencia, reciben con seriedad y entran en la palabra, rumian, hacen la inmersión y entienden lo que el Señor quiere. Esas personas se convierten en dispensadores para la iglesia. Y por eso de aquella vasija sale un tubo para cada lámpara. Y en algunas versiones dice de que son 7 tubos para cada una de las lámparas. Las dos versiones para mí están en lo correcto, porque en el tiempo normal es un tubo para cada lámpara, mas en el tiempo final, en el cual nosotros estamos,
El Señor está acelerando los pasos. Ahora, son 7 tubos para cada una de las lámparas. Por eso, hoy el proceso está acelerado. Por eso usted tiene que acompañar de cerca la palabra. Porque si usted no acompaña de cerca lo que el Señor está hablando, lo que el Señor está haciendo y está practicando ahí y está ejecutando, hermanos, si ustedes no acompañan esta palabra, el Señor va a comenzar a tener problemas. No se tendrá ahí el cambio acelerado y usted va a quedar atrás y usted solamente va a estar criticando. Entonces, no vamos a apartarnos de la palabra. Vamos a correr cerca de la palabra y no solamente vamos a estar juntos ahí siguiendo, sino vamos a ser dispensadores. Vamos a ser aquellos que aman cada una de las palabras. Por eso yo quiero citar Filipenses capítulo 2. Pablo encontró a aquellos que tenían esa fidelidad. Filipenses, versículo 19 del capítulo 2. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Hermanos, Dios está procurando esos colaboradores, que sean esos dispensadores, que tengan esa complicidad, esa armonía. Ahí con Pablo, con el canal que está siendo dispensador. Hermanos, no es aquí para exaltar a alguien, sino para que el trabajo de Dios, la obra de Dios sea hecha. Hermanos, cada vez más yo veo, hoy estuvimos conversando un poco de que necesitamos de más personas ahí colocando el hombro, más personas trabajando ahí codo a codo, aquí en el estado de Sao Paulo. El estado de Sao Paulo es el estado más rico de todo el país. Tenemos la mejor logística del país. Nuestras calles, nuestras terminales de buses son las mejores del país. Y las riquezas del país, gran parte están concentradas aquí. Entonces, realmente, hermanos, ustedes están con todo en las manos. Solo que, hermanos, vamos a disponernos y vamos a disponer todo eso para la obra del Señor. No es solamente para vivir mejor, para tener buenas calles, sino vamos a utilizar todo eso para que el Señor pueda contar con nosotros, tanto en recursos humanos como en recursos financieros, que podamos disponernos delante del Señor y amar ahí la palabra, porque podemos hacer muchas cosas, podemos hacer muchas obras, mas sin tener amor reverente a la palabra y estar sin dirección. Necesitamos amar la palabra. En segundo lugar, tenemos que disponernos al Señor. Aquellos que están más maduros, miren, el Señor necesita de ustedes. Y ahora principalmente yo estoy convocando a los jóvenes maduros. Yo llamo jóvenes maduros. Yo incluso voy a expandir un poco ahí las edades, más es de 30 a 50 años. ¿Quiénes están en esa edad? El Señor quiere contar con ustedes. Hermanos, son esos que están yendo a África. Son esos los que están yendo a Australia. Y son ellos los que van a revolucionar aquí mismo. Vamos a disponernos. Los más adultos no están jubilados. Aquellos que son ancianos tampoco están jubilados. Vamos a dar esa fortaleza para
ese grupo nuevo. Vamos a tener amor reverente a la palabra y que nuestros jóvenes también estén inmersos en la palabra, realmente comprendiendo la voluntad de Dios. Usted necesita comprender la voluntad de Dios. No sirve de mucho que usted haga muchas obras, muchas cosas y usted no conoce el corazón de Dios. ¿Por dónde usted va a conocer, va a entender la voluntad de Dios? Es por la palabra. Entonces, hermanos, yo estoy convocando a ustedes para que juntos hagamos esta obra maravillosa. Aunque estemos divididos en cada ciudad, claro, en las regiones donde vivimos, algunos en Piracicaba, otros en otras ciudades. Hermanos, la verdad, aunque cada uno es de una ciudad diferente y vamos a ser fieles en donde nosotros estamos, aún así nosotros formamos parte de un solo cuerpo, somos parte de la misma obra, somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Efesios 4, versículo 12. No habla de la edificación de la iglesia X, no, habla del cuerpo de Cristo. Nosotros somos muchos y vivimos en diferentes regiones y localidades, mas ser de regiones diferentes no nos dividen. Nosotros estamos haciendo la misma obra para agradar al Padre, hacer la voluntad del Padre, que es la edificación de la iglesia, para que Él tenga un lugar de habitación en el Espíritu. Entonces, hermanos, vamos a ir en esa dirección. Para eso, necesitamos realmente, primero, hermanos, antes de todo, es la palabra. Amen la palabra. Tiemblen con relación a la palabra. No tienen idea de cuántas veces yo ahí, cuando necesito hablar la palabra del Señor, cuánto yo tiemblo y vivo con temor y temblor. Yo no puedo hablar de mí mismo alguna cosa. Yo no puedo ahí sacar de mi archivo de conocimiento bíblico alguna cosa para hablarles a ustedes. No, hermanos, yo siempre voy delante del Señor y hay una presión muy grande. Siempre voy delante del Señor a decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablar? Yo no quiero inventar nada. Y gracias al Señor, Él ha sido fiel hasta el día de hoy. Yo les he dicho a los hermanos, en estos últimos 4 años, muchas revelaciones que se han dado son inéditas. Nunca se ha escuchado hablar de esa manera, mas el Señor ha hablado para nosotros, ha abierto todo eso para nosotros. Y no es mi capacidad, es la revelación que el Espíritu da. Mas esa revelación, ¿a quién la da? A ustedes. Nosotros somos trabajadores de la última hora. No tenemos más tiempo para perder. No vamos a trabajar más de una manera ahí contenciosa, compitiendo con los otros, una iglesia compitiendo con otra, región compitiendo con región. Hermanos, esa etapa ya pasó, gracias a Dios. Ahora estamos aquí juntos, en la misma obra. Estamos aquí para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, cuanto más armonía haya entre nosotros, cuanta más armonía haya, unidad, unanimidad entre nosotros, pues vamos a lograr avanzar mejor. Filipenses 2, él dice así, yo ya voy a terminar aquí. Mas el Señor quiere decirles esto a ustedes, ya lo voy a terminar acá, ya el mensaje, esperen. Versículo, miren, capítulo 2, se nos habla sobre los afectos entrañables y misericordias. Miren, nosotros cantamos himnos maravillosos. Es la palabra que nos une. La palabra nos va a llevar a la unidad. Nosotros tenemos direcciones diferentes. La palabra nos está haciendo convergir, hermanos. Estamos ganando la unidad por causa de la palabra. La palabra va a hacer surgir entre nosotros entrañados afectos y misericordias, que es el esplancnon de Cristo. Eso es algo no fabricado, es algo que viene de aquí adentro, es la realidad del Espíritu dentro de nosotros. Y Dios está creando eso dentro de nosotros. Yo creo que son 2 semanas atrás o 3 semanas atrás que nos reunimos. ¿Cuándo fue, Jones? 3 semanas atrás, ¿no? Que nos reunimos, los coordinadores del CEPEB. Sí, fue ese tiempo.
los coordinadores. Pasaron un tiempo en Lorena y luego pasaron un tiempo en el PAC. Miren, ellos llegaron, todos ahí como con miedo, con un mirar medio desconfiado, mas pasando los días, con inmersión en la palabra, saliendo a predicar el Evangelio, a hacer colportaje. Cuando se llegó al final, miren, yo los recibí allá en la estancia para tener la comunión final un día viernes y un día sábado, mas cuando ellos regresaron y se veían, miren, el día lunes ellos se miraban como extraños, desconfiados los unos a los otros, mas cuando se llegó al día viernes y yo les miraba a ellos y ellos se miraban entre ellos se miraban con ternura, con cariño, el uno al otro, con mucho amor, el uno al otro. ¿Y quién trabajó ahí? Trabajó la palabra profética y la práctica de la palabra. ¿Y ahí qué surgió? Surgieron esos entrañables afectos y misericordias. Eso no es teoría. Ustedes tienen que practicar eso. Hagan inmersión en la palabra, practiquen la palabra junto con los hermanos. Vamos a vivir esa vida de la iglesia intensa. Usted va a vivir algo maravilloso. Va a ver con el pasar del tiempo de que las diferencias que tenía con los hermanos van a pasar. Usted va a ver a los hermanos con ojos, con un mirar de ternura, con entrañables afectos y misericordias. Usted va a comenzar a amar a los hermanos, y no porque alguien le obligue a amar a los hermanos, sino porque ahí dentro de usted algo cambió, y es la palabra que nos cambia. Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Hermanos, vamos a sentir lo mismo. Vamos a pensar lo mismo. Vamos a tener ese sentir y ese pensar del Espíritu que viene por la palabra, teniendo el mismo amor. Miren, siendo unánimes, unidos de alma, hermanos, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nadie está aquí para crear un partido para sí mismo, crear una facción o crear seguidores para sí mismo. Nadie está buscando aquí gloria humana. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Eso equivale a qué? A lo que se nos dice en Efesios y Colosenses. Soportaos los unos a los otros en amor. ¿Qué es soportar? No es aguantar, no es tolerar. Aquí soportar es sustentar. Vamos a sustentarnos los unos a los otros. Y eso no es mi esfuerzo. Yo tengo muchos problemas para resolver. Todavía me voy a preocupar de los problemas de los otros. Miren, hermanos, aquí dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo que es de los otros. Miren, hermanos, en esta armonía, guiados por la palabra que el Señor nos está dando, con la práctica, con la inmersión en esta palabra, hermanos, pueden creer. Yo voy a hablar específicamente para el estado de Sao Paulo acá. El Señor quiere un estado de Sao Paulo unido, con el mismo sentimiento, pensando la misma cosa, con el mismo sentimiento. Hermanos, vamos a dar al Señor. Vamos a dar al Señor. Vamos a darle esa sensación, ese impacto muy grande. Miren, nosotros vamos a ser esa locomotora para poder llevar adelante la obra del Señor. Miren, ya que el Señor escogió a Brasil para llevar adelante toda la obra de toda la tierra, ¿por qué el Señor no puede utilizar al estado de Sao Paulo para también dar esa fuerza, esa energía, para contribuir de una manera decisiva para ese avance del Evangelio? Yo cuento con ustedes. Amén. Jesús es el Señor.
Oh Señor Jesús. Amados hermanos, amadas hermanas, gracias al Señor por esta palabra maravillosa. Señor Jesús, el Señor cuenta con nosotros, con cada uno de nosotros, allá en la región que estamos. Ciertamente si nosotros, hermanos, creemos en la palabra, rumiamos esta palabra, nosotros hacemos esa inmersión en la palabra, nos sumergimos, profundizamos en la palabra por medio del rumiar, confiamos, creemos en esta palabra, la practicamos. Hermanos, si obedecemos, Señor Jesús, nuestra localidad, nuestra región va a jugar ciertamente un papel decisivo en traer a nuestro Señor de regreso, en ganar toda la tierra y colocar todos los enemigos de Cristo por debajo de sus pies, de encabezar todas las cosas en Cristo y de que Cristo sea todo en todo, de que Cristo sea también todo en todos, queridos hermanos. Amén, Señor Jesús. Entonces, hermanos, vamos a tomar más fuerza, más energía, más coraje por medio de esta palabra. Hermanos, vamos a ser fortalecidos y pues vamos a continuar avanzando, edificando el cuerpo de Cristo, trayendo materiales y siendo encabezados por Cristo, hermanos. Amén, Señor Jesús, que el Señor los bendiga, hermanos. Nos encontramos en una próxima transmisión. Jesús es nuestro Señor.